Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Aunque usted no lo crea, Venezuela, con las mayores reservas de crudo del mundo, está considerando importar petróleo por primera vez en su historia. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eliodoro, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Eliodoro, ¿cuál es la razón de que Venezuela esté pasando de país productor a país importador de petróleo? Bueno, normalmente, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Normalmente, Arnaldo, los crudos que se producen en la faja petrolífera del Orinoco son crudos de 10 grados API y debieran ir de forma natural a lo que se llaman hoy día mejoradores, que son unas plantas de conversión profunda que tienen 4 empresas, a saber, las nuevas llamadas Petrocedeño, Petropiar, Petroanzuate y Petromonaga. Y en ese punto, estas plantas mejoradoras, o plantas de conversión profunda, los llevan de 10 grados API a 22 para que puedan ser comerciales. Cuando estas plantas presentan defectos operacionales, este crudo como tal no solo no se puede vender, sino que tampoco se puede transportar. El crudo en la boca del pozo ya se le empieza a inyectar diluente, que es la nafta, que es uno de los componentes de gasolina, que ya es bien caro de por sí. Con calentamiento se lleva en transporte de tubería hasta el mejorador y allí, producto del proceso, que es un proceso de refinación o de mejoramiento del crudo, se lleva entre 22 y 28 grados, lo es sin core, para que pueda ser entonces ya comercializado como un crudo en una operación normal de comercialización. Al no tener el mejorador en operación óptima y eficiente, el crudo que viene de los campos de la faja en cualquiera de estas 4 empresas, al llegar a su sitio de recolección, necesita automáticamente un componente que ha sido históricamente la nafta, componente de gasolina que proviene de los procesos de refinación, que al faltar, entonces, hay que buscar algún crudo muy liviano, que en este caso es el Arabian Sweet argelino, que se consideró a ser importado para ser mezclado con estos crudos de la faja, poder alcanzar el mismo API y poder ser vendido. Con una economía negativa, altísima, al no tener el mejorador en operaciones óptimas o no poder ser utilizado para llevarlo de su API a una API comercial. ¿Ese es el uso que le va a dar Venezuela a ese petróleo importado? Ese es el uso que se le iba a dar a ese petróleo importado. Era un petróleo que se iba a importar para ser mezclado con crudos de la faja del Orinoco, que en ese momento lo requerirían para alcanzar el API que los llevara a ser un API comercial. Eliodoro, en materia petrolera, Venezuela está retrocediendo. Bueno, desde el punto de vista operativo se oye hablar de accidentalidad, se oye hablar de ineficiencia en el área de refinación, pero lo más llamativo a propósito del aspecto económico es la deuda que tiene PDVSA, no solo en bolívares con el Banco Central, con quien tiene una deuda que, traducida a una tasa que no sé exactamente cuál es la que es, sobrepasa los 50 millardos de dólares, pero son bolívares. Y igualmente tiene entre bonos, entre deuda financiera y entre compromisos, aproximadamente unos 34, 35 millardos de dólares de deuda financiera en estos momentos. Entonces, esto no es saludable, aunque actores en el gobierno digan que la empresa sigue siendo sólida y sigue siendo un activo saludable y tiene algunas características estratégicas comparadas con otras empresas globales, petroleras, sean privadas o públicas. Que una empresa permanentemente se esté endeudando, acaba de firmarse
5 millardos de dólares en ventas de petróleo futuros en la visita del presidente de China y tantas otras cosas de este tipo que acumuladas a la fecha han generado en esto, no generan un cuadro empresarial de balance saludable con una deuda del tamaño que la tiene, más allá de los aspectos operacionales y de los tan ya mencionados que tienen que ver con los niveles de producción de la empresa. ¿Tiene o no tiene justificación esta importación de petróleo? Bueno, en última sí la tiene, porque el crudo de 10 grados API no se puede dejar allí porque simplemente como tal no podría ser comercializado. Lo que hay es que analizar el por qué se hace la importación. La importación se haría por fallas en la operación de estos mejoradores y habría que ver entonces por qué estos mejoradores están fallando. Las plantas de conversión profunda de todas las 4 empresas de la faja, y allí es donde está el detalle, porque al tener que comprar el crudo, que cuesta $100 cada barril de este Arabian Sweet Light de Argelia, estás haciéndolo a comparación del costo que habría tenido este mismo barril de la faja haber pasado por algún mejorador. Es una economía negativa de 30, 40, $50 aproximadamente por cada barril, independiente de que lo sigas ganando dinero, porque siempre con estos precios se sigue ganando dinero, a pesar de que la cesta venezolana ha bajado unos $4 promedio en el año en comparación con el año pasado, y puntualmente se encuentra en cerca de $90, $10 menos. ¿En qué porcentaje ha caído la producción petrolera en los últimos 15 años? Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Seguimos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Eliodoro, ¿en qué porcentaje ha caído la producción petrolera en los últimos 15 años? Bueno, en los últimos 15 años habría que prácticamente, Arnaldo, ubicarse en el contexto de lo que fue el paro petrolero que ocurrió en diciembre y enero 2002-2003. Antes de este paro, la producción de Venezuela, integralmente hablando, era de 3 millones de barriles, inclusive un poquito por encima de la cuota del OPEP. Y subsiguiente al paro, en lo que fue toda la evolución del año 2003, ya sin 20.000 profesionales que se configuraron después en lo que es la gente del petróleo, que no es el hecho de que la empresa tuviera en ese momento unos 42, 43.000 empleados, sino que los 20.000, se habla de 18 a 20, número exacto. Despedidos por abandono, esto es lo que se reportó de sus actividades, lo cual no es así porque no había capacidad de operar, que después fueron calificados de sabotaje petrolero, después fueron calificados de eso. En general quedó claro pues que hubo personas que estaban de vacaciones, no regresaron, hubo personas que estaban, mujeres en permiso postnatal, en permiso prenatal, y muchas otras características de estas personas que no salieron. Para hablar de ellos en su conjunto y para hablar de ellos como valor fundamental, importantísimo que tenía la empresa, eran los profesionales claves que llevaban a cabo todo lo que era la actividad de una empresa petrolera globalmente integrada. Eran los geólogos, los petrofísicos, los ingenieros de petróleo, los ingenieros geodestas, eran los especialistas que le había tomado al país y a la empresa millones de dólares, recursos, tiempo y dinero para poder haber configurado una plantilla profesional de personas que tenían a su cargo todo el estudio de ir aumentando las reservas petroleras, livianas, medianas y pesadas,
y ir llevando a cabo las operaciones de producción, de refinación y de comercialización que en simultáneo se hacen. Eran fundamentalmente los profesionales. Es muy difícil. Esa es una de las causas del declive en la producción. ¿Cuáles son las otras causas? Bueno, continuando con lo que tú puntualizas muy acertadamente, luego de esto la producción se sitúa, según fuentes oficiales, en 3 millones de barriles. Ese número, más o menos 10%, no ha cambiado los últimos, del 2002 al 14, los últimos 12 años, y en la reporte que hacen las agencias internacionales que aciertan en la producción de todos los países del mundo, inclusive China, Venezuela produce entre 2.400.000, 2.500.000 barriles, lo más, lo menos, allí se encuentra. Entonces, casualidad, no casualidad, que fue después de este paro petrolero, después no de contar con los profesionales, eso es un punto muy importante. Pero además de eso, como me lo sugieres aclarar y explicar, también un asunto clave que tiene que ver con la inversión, con el número de taladros que se tienen en operación. Este es un lenguaje que resulta complicado muchas veces para el ciudadano a pie entender. Es importante estar claro que cuando una operación petrolera no se le da la inversión en recursos financieros adecuados, tecnológicos y de recursos humanos combinados para mantener la producción, y mucho más crucial, cruzar el umbral de aumentarla basado en una plantilla de reservas que se tienen disponibles, es imposible que crezca la producción. Esto nos lleva a concluir que las inversiones y las tecnologías adecuadas, más allá de los argumentos que se han esbozado durante todos estos 12 años de sabotaje, imperios, etcétera, no son las razones por las cuales no se aumenta la producción. Si se hace una gran propaganda y un gran eslogan de que es el país con las reservas volumétricas, y aclaro volumétricas porque tomando en cuenta la faja petrolífera del Orinoco, son reservas de 10 grados API, mientras que Golfo Arábico o Pérsico son de 40 API en adelante. Entiéndase bien lo que quiere decir esto. Un barril de la faja en Venezuela, o extra pesado de Venezuela, como son llamados ahora para que la gente pueda digerirlo y captarlo rápido, cuesta aproximadamente una cuarta parte o un 20%, mientras este cuesta 20, 30, 40 dólares, el otro cuesta 100, 110. Entonces, esto es muy importante que se sepa, que sí es verdad que hay una gran reserva volumétrica y que para poderla desarrollar se necesita aún todavía más dinero, más recursos técnicos, más asociaciones, y entonces allí es donde está la clave de ver si los recursos financieros se están destinando para esta operación adecuadamente o no. Y además, desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista organizacional, en estas empresas en donde Petróleos de Venezuela tiene la mayoría accionaria por ley, en absolutamente todas ellas, porque es por ley, se están tomando y llevando a cabo ágilmente y eficientemente las necesidades que ellas requieren en términos de importación, de profesionales y de la operación petrolera en sí. ¿Por qué entonces la producción no aumenta? Tanto la versión oficial de ella y tanto la versión de la fuente secundaria. El plan Siembra Petrolera, por ejemplo, dijo en 2005 que en el 2012 estaríamos en 5 millones. El 2012 fue hace 2 años. Y la misma versión oficial es de 3 millones de barriles. Entonces, eso es un asunto que requeriría no solo un debate en política energética nacional, sino también requeriría una explicación oficial. Tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire, porque ¿de qué nos sirve tener las reservas más grandes del mundo si no la podemos producir a tasas elevadas, sacarle todo su provecho y que eso permee en la economía? Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero.
seguimos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Eliodoro, dejamos en el segmento anterior una pregunta en el aire, porque ¿de qué nos sirve tener las reservas más grandes del mundo si no lo podemos producir a tasas elevadas, sacarle todo su provecho y que eso permee en la economía? Bueno, realmente las tecnologías en el mundo global, industrial, entiéndase los países emergentes, que ahora se llaman BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países de la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica y algún otro, Canadá, etcétera, han llevado adelante durante los últimos años, Canadá, por ejemplo, aumentos de producción importantísimos. Pero el más importante a destacar es los Estados Unidos de Norteamérica con un tema que no se menciona mucho, Arnaldo, que es el tema de lo que llaman petróleo de esquistos o shale oil. Estados Unidos, un país que tradicionalmente se mantiene consumiendo al día el equivalente a 20 millones de barriles de petróleo por día. Es el mayor consumidor de petróleo que existe en el mundo. Pero a partir de agosto, Estados Unidos comenzó a exportar petróleo por primera vez en 40 años. Sí, entonces lo importante de los Estados Unidos es que importaban normalmente 10 millones de barriles diarios y producían para su consumo 10 millones. Hoy día, debido al campo que se viene desarrollando, son dos campos importantes, uno que está en el estado de Utah y el otro que está en el norte de Texas. Entonces ya Estados Unidos nada más está importando 7. ¿Por qué? 7 millones de barriles diarios de los 20 que consumen, porque ahora ya en los últimos 5 años Estados Unidos ha aumentado su producción petrolera en aproximadamente 2 millones y medio, 3 millones de barriles. Entonces, pasó de 10 a 13, importa 7 nada más, y la proyección a esto es importante. Esto no quiere decir, y no estoy diciendo, que por esto Venezuela va a dejar de tener una oportunidad importante de mercado, ni tampoco con esto estoy diciendo que China, que es el mercado emergente de mayor crecimiento hoy día en el mundo, tampoco deje de ser importante. Cada uno de acuerdo a las características comerciales, petroleras y de consumo que tengan para Venezuela como poseedor de una gran reserva. ¿Qué es lo que es importante dentro de esto? Estar ubicado también en que hay tecnologías, cuál es la geopolítica global que te permiten producir más o menos de un tipo o de otro crudo, tener una inversión, que vinieron los rusos también y firmaron toda una serie de acuerdos con proyectos en la faja, que más adelante puedan ser colocados en estos mercados. Estados Unidos siempre seguirá consumiendo a través del sistema de refinación, que de paso vale la pena mencionar, es propiedad de Venezuela a través de una filial que se llama Citgo, y todas las refinerías que se encuentran en el sur de Texas y Luisiana, unos 700, 800 mil barriles día de la exportación venezolana, de los cuales 280 mil van al sistema de Citgo. Me hablaste de Brasil. ¿Brasil y México producen más petróleo que Venezuela? Brasil ya produce, según las cifras no oficiales de Venezuela, ya produce más petróleo que Venezuela. México es un caso muy particular porque México, producto de la falta de inversiones, acaban de hacer la gran reforma después de 1938 cuando nacionalizaron, había decaído 1 millón de barriles diarios. Lo que pasa es que México es un país muy particular, tanto como Brasil, no son comparables con Venezuela, porque México, de los 2.600.000 barriles que produce hoy día, y vienen los últimos 7, 8 años de haber decrecido 1 millón de barriles, aproximadamente la mitad es consumo interno, 1,5 millones de barriles. Tienen 100 millones de habitantes. Y Brasil tenía una especie de umbral en los 2.200.000, que ya lo cruzaron, pero no tienen la capacidad de refinación instalada para poder abastecerse de los productos que se consumen, porque es importante señalar, Arnaldo, que barril de petróleo tiene un solo destino. El único destino que tiene un barril de petróleo es una refinería, porque lo que se consumen son la gasolina, el diésel, el jet de aviación, los lubricantes, etc. Y Brasil ni México tienen esas refinerías, que Venezuela sí las tiene, no solo para autoabastecerse desde el punto de vista del consumo, sino también para poder exportar. En este caso, estos dos países han crecido durante los últimos 10 años, en el caso de Brasil,
1,5 millones de barriles aproximadamente, últimos 15 años aproximadamente, lo cual es una cosa que es digna de comentar y resaltar, además de las nuevas reservas llamadas pre-salt, que se han venido descubriendo durante los últimos 10 años aproximadamente. Brasil, caso muy particular, pero con gobiernos socialdemócratas vigilados por una agencia de hidrocarburos que verifica bien que tanto la propia Petrobras como las empresas privadas que allí se encuentran en la asociación estén llevando a cabo las inversiones que por mandato se comprometieron a llevar y a acometer. Entonces, en el caso de Brasil, es para el consumo interno. En el caso de México, va a rescatar su posición ahora con las nuevas asociaciones que el nuevo marco legal recién aprobado por el Senado y el Congreso, y la Cámara de Diputados y el Congreso en pleno, 5 leyes en total, más 3 leyes accesorias, presidente Peña Nieto, durante el curso de este año, logró adelantar. Muy probablemente México tenga un crecimiento importantísimo dentro de los próximos 10 años y muy probablemente grandes de estas inversiones financieras, tecnológicas y en recursos humanos vayan allá. En Venezuela es importante revisar la agilidad y los niveles gerenciales de la empresa hoy día, más allá de esta historia que comentamos, porque ya este personal se ha reubicado en aproximadamente 10-15 países en el mundo y le son muy útiles a muchas otras empresas petroleras allende fronteras nuestras, extraterritorialmente, lo cual nunca debió ser así, porque su país es Venezuela y fueron formados aquí para esto. Entonces, las reservas que están en el subsuelo venezolano requieren de tecnología, requieren de inversiones y requieren de buena gerencia y además de los recursos necesarios, vigilados desde el punto de vista soberano por las instituciones correspondientes, Ministerio de Energía y Minas y las que deban ser llevadas a cabo. Quiere decir que el petróleo sin refinación no tiene valor de uso. Entonces, ¿por qué el gobierno quiere vender a Citgo? Vamos a desarrollar este tema en el próximo segmento. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero Eliodoro Quintero, experto petrolero. Me decías que el petróleo sin refinación no tiene uso. Entonces, ¿por qué el gobierno quiere vender Citgo? Citgo es el resultado, Arnaldo, de la adquisición de un conjunto de refinerías que se inició en Europa en el año 1982, con el sistema que después, sistema integrado, se llamó Beba Oil, que por cierto fue vendido ya en su totalidad hace aproximadamente unos 3 años a los rusos, por una cantidad que fue catalogada de baja, y posteriormente en 1986, cuando ya la plantilla llaman la base de reservas, el conjunto de reservas, para que la audiencia nos entienda. La plantilla de reservas venezolana se consideraba que evolucionaba de un 80% de liviano y 20% de mediano pesado a invertirse en el mediano y largo plazo, como en efecto ocurrió. Iba a ser importante tener refinerías en el exterior que de hecho ya venían consumiendo e importando el mismo crudo venezolano. En esos años previos, los 70 y el curso de la década de los 80, Venezuela, los Estados Unidos tenían una industria de refinación que era precaria y en algunos casos, por la dinámica interna de ese país, daba pérdida. Vale la pena mencionar que la primera refinería que se compró con deuda, con préstamo, la refinería de Corpus Christi y la de Lake Charles, en Texas, una se llamaba Citgo, la otra se llamaba Champlain. Fueron refinerías que se compraron primero la mitad, después la segunda mitad,
con préstamo en la visión de que en un mediano plazo esas refinerías iban a ser, ya de hecho lo venían siendo, las consumidoras del petróleo venezolano, mediano y pesado, que se iba a producir. Hay personas que hablan de que ese petróleo no iba a ser exactamente el pesado. Nunca se dijo que el petróleo extrapesado era el que iba a ir a esta refinería. Era el petróleo mediano, de dieta de 18 a 22 grados API. El que entienda algo de refinación, nos disculpan el exceso técnico, sabe que esta es la dieta adecuada para refinerías con plantas de conversión profunda como las que construyó Venezuela después de la nacionalización en sus 4 refinerías, Amuay, Cardón, Puerto La Cruz y El Palito, y este era el crudo que iba a producir Venezuela, bien viniera de La Faja y sus mejoradores o el norte de Monaga, el Zulia y muchas otras segregaciones que venían a lo largo y ancho de un país que prácticamente es una cuadrícula petrolera. Disculpa que te interrumpe. A la calladita, ¿cuántas refinerías ha vendido PDVSA en el exterior? Bueno, realmente el sistema alemán completo, que eran 4 refinerías, se vendió en un solo paquete, porque era propietario de una empresa que se llamaba la Ruhr Oil, hace algunos 3 o 4 años, y 2 refinerías del sistema de asfalto que tenía Citgo, una en el estado de Georgia se llamaba Savannah y otra en el estado de New Jersey que se llamaba Paulsboro, o allí se encontraban y adoptaban el nombre de esas localidades, también fueron vendidas. Estas refinerías procesaban crudo de asfalto como el crudo Boscán que se produce en el Zulia y los de la costa oriental del lago, el Tiahuana, el Bachaquero, etcétera, y eran afines a estos crudos. Se vendieron en un momento dado y los análisis de la venta no han sido, digamos, divulgados suficientemente. También se vendió el 42% de una refinería muy grande en la zona sur de Houston, una ciudad que se llama Texas City, que tiene muchas refinerías, llamada Lyondell. Van quedando las 3 más grandes del sistema, todas de conversión profunda. Todas, al ser conversión profunda, procesan crudo mediano y no extrapesado, como se ha dicho que iría a procesar. El crudo extrapesado fundamentalmente cuando va a una refinería de asfalto. Estas refinerías, entre las 3, tienen una capacidad de 700.000 barriles y procesan entre 500 y 600, de los cuales venezolanos son 282. Habría que preguntarse cuál es la razón, si por qué en 15 años se quiso salir más allá de las consideraciones básicas y fundamentales de que una refinería es importante para la colocación de un crudo, ¿por qué es ahora que se van a vender? Este es un debate que se tiene que llevar a cabo y desarrollarse. ¿Por qué cuando el presidente Chávez en el año 98 hizo un anuncio de que vendería el sistema, no se hizo durante su periodo? ¿Por qué es ahora que se anuncia y se pone en el debate y en la palestra y no antes? Ciertamente los detractores dicen no, es para surtir el sistema de gasolinas norteamericano. Cuando se dice que Citgo tiene 12.000 estaciones de servicio, pero que no son de Citgo, señores, eso es igual que en Venezuela. En Venezuela está el concesionario. Hay estaciones que son propiedades de la propia PDVSA y estaciones que son propiedades de particulares. Lo importante es el abanderamiento y que el producto que proviene del sistema Citgo, gasolina, gasoil, lubricantes, etcétera, va a ir por obligación a esa refinería. Por supuesto que sí es verdad, nadie está tratando de pretender decir que las 12.000 estaciones que tiene Citgo hoy día son propiedad de la Citgo. Hay unas que son abanderadas y solo como 2.000 son propiedad de la Citgo. Lo importante es que Venezuela ha llegado en algún momento a tener, a través de este sistema, el 10% de la comercialización del mercado de gasolina más grande que hay en el mundo, que es el de los Estados Unidos, 8 millones de consumo de barriles de gasolina por día. Entonces, si la van a vender, ¿por qué ahora? Si es un sistema extraterritorial y corresponde a PDVSA y PDVSA no debe ser vendida por constitución, también entonces, ¿cuáles son las implicaciones y las consideraciones legales al respecto? Solo lo estamos desde esta tribuna, que gentilmente aquí tenemos, preguntar, que se nos explique, como pueblo,
como país, el porqué de la venta y además en base a qué consideraciones legales. Ya de hecho se han vendido otras refinerías y la Constitución es clara al decir que las materias de interés nacional deben ir a consideración de la Asamblea Nacional, como de hecho se ha hecho en otras oportunidades. Tengo que hacer una pausa y al retorno le vas a explicar a los televidentes qué problemas le resolvería al gobierno la venta de Citgo. Tengo nuevamente que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Seguimos conversando con el ingeniero Eliodoro Quintero, analista petrolero. Eliodoro, ¿qué problemas le resolvería al gobierno la venta de Citgo? Bueno, realmente habría que arrancar, Arnaldo, diciendo que el sistema, después de que una empresa de las bancas de inversión en los Estados Unidos, a la cual se le encomendó el estudio de la búsqueda de posibles clientes, se habló de que podría ser vendida, inclusive aparecieron clientes que manifestaron intención seria, ¿no? No recuerdo los nombres, hablaron de 10 a 15 mil millones de dólares, ¿no? Esto implica que la venta de este activo, que es el activo, y valga la pena mencionarlo, de mayor valor que tiene no solo PDVSA, sino Venezuela en el exterior, en los actuales momentos, y en esta época, tendría un ingreso de unos 10 a 15 mil millones de dólares. Entonces, esto es importantísimo, que en caso de que se llegara a hacer, se le explique a la opinión pública y a los venezolanos para qué y por qué y para qué se vendería esta empresa, en qué se usarían estos de 10 a 15 mil millones de dólares a obtener, si serían para inversiones, para gasto corriente. ¿Por qué? Porque dentro de la situación actual de las finanzas públicas de Venezuela, estamos claros que con un desabastecimiento, cifras oficiales del 26%, una inflación acumulada del 30 y tantos % y con solo ingreso en dólares, con una producción nacional bajísima de unos 43 mil millones de dólares, realmente pues no es que queremos pensar mal, pero queremos estar claros que no es para gasto corriente, que es para otra inversión, que quizás es para otra inversión petrolera más importante que esta, que daría muchos más dividendos a Venezuela. ¿Por qué no? Pero explíquenoslo. Es importante saber, porque no lo sabemos, para qué. Lo demás quedaría todo en el plano especulativo, pero esto es clave. La venta de Citgo guarda relación con dos demandas de pronto dictamen por parte de ExxonMobil y ConocoPhillips por un monto de más de 10 mil millones de dólares. Eso es cierto, los montos serían altos, no se conocen exactamente. De hecho, Venezuela ganó una instancia, me refiero a PDVSA, hace unos 2 o 3 años, del CIADI en el proceso y el curso de una de estas demandas, pero es importante dejar claro que ante una demanda internacional, extraterritorialmente no solo estaría el activo Citgo, que tiene la característica de ser el más alto, sino también muchas otras empresas que tiene Venezuela en el exterior. Venezuela, y vale la pena mencionar, es propietaria del 50% de la refinería Refidonza en República Dominicana, en el puerto de Jaina, es propietaria de la refinería en Jamaica, es propietaria de, quizás esta no entraría en el sistema de las posibilidades de el sistema judicial internacional, del 50% o 49% de la refinería de Cienfuegos y de la nueva refinería que se está construyendo en Cuba. Es propietario de una refinería que se encuentra en San Croix, llamada Jovenza. Entonces, los litigios que van a través del CIADI, que no aceptaron la migración del año 2007, faja petrolífera del Orinoco,
que transformó las antiguas Ameriben, Petrosuata, Sincor, etcétera, en las actuales Petrojunín, Petrocedeño, Anzoátegui y Monaga. Llevan su curso judicial y definitivamente que en un momento dado, si no negocian, podrían ser susceptibles. Eliodoro, también se dice que la venta de Citgo guarda relación con el vencimiento de los bonos en octubre próximo por un monto de 4.500 millones de dólares. Sí, hay un segmento de 4.500 millones de dólares al cual recientemente creo, Arnaldo, que le han agregado 1.500 más. Se habla de 6.000 millones de dólares entre bonos soberanos y de PDVSA para el cuarto trimestre de este año, ¿no? Y bien sean 4.500 o 6.000 a cumplir en los próximos 6 meses, se presta para que en un momento dado puedan ser vinculadas las dos situaciones, una venta y el otro cumplimiento. Entonces, todo esto que nos indica que el rentismo petrolero comenzó su agonía, está llegando a su final. Bueno, yo creo que es importantísimo que cualquier acción de esta naturaleza por el mandato de la Constitución sea sometida a debate nacional y, si es posible, hasta inclusive en algunos de los casos, si la situación política lo llegara a meritar, a referéndum también, porque no puede salir de un activo con tantas situaciones en las finanzas públicas que existen, además del contrabando de extracción y de toda una serie de aspectos que tienen que ver con el área de energía puramente hablando, donde los precios de la gasolina y una serie de cosas, más allá de que están baratos en sí mismos, estimulan un contrabando de un barril que sale a cero y se vende afuera a lo que se venda, es un barril que se perdió. Entonces, todas estas cosas pudieran, de alguna manera, ser vistas de forma integral dentro de una política energética que permita solucionar el pago que es obligatorio de estos bonos, o renegociable también, o negociable, pero que nos hablen de la manera más clara, para que tanto las personas que podemos opinar, podamos orientar y colaborar, pero sin saber y conocer cuáles son los planes, dadas esta realidad, la realidad del planteamiento de la posible venta de Citgo, la cual terminó en que sería en el mejor momento y con el precio conveniente, y otras cosas que tienen que ver con las finanzas públicas relacionadas con el petróleo, que nos las digan, porque sin saberlo no podemos opinar claramente ni aportar una modesta contribución desde estas plataformas y de estas instancias. Ya para finalizar, sin una renta petrolera creciente, este socialismo marxista no tiene futuro. Bueno, realmente con una productividad nacional que depende, el año pasado hubo 60.000 millones de dólares de importaciones de bienes y servicios con 16% de desabastecimiento, y este año es 26 y por allí va el número. Definitivamente se necesitan dólares. Se necesitan dólares para las importaciones de los bienes y servicios. Y la consecuencia de no tenerlo determina en una gran proporción altísima los niveles de desabastecimiento. Entonces, la única manera de obtener más dólares es produciendo más petróleo. Señores, vamos a producir más petróleo, que de alguna forma está en el precio más alto histórico quizás del último siglo, y de esta manera, pues, entonces podríamos ir solucionando poco a poco, más allá de estar vendiendo petróleo al futuro, que no está en la Constitución ni en las leyes, ni se le ha dado la forma legal, y otros aspectos, solucionar estos problemas que tú mencionas, Arnaldo. Te agradezco mucho, Eliodoro. También a ustedes les agradezco la atención prestada, y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.